Oh, hola, 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 queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas al onceavo Simposio de Arquitectura 3000, 4000, 5000 y Educación del Futuro. Y hoy sí, estoy muy feliz, es un gran honor de recibir al arquitecto Oscar Sanmache, gran amigos, hace como 15 años que estamos en esta aventura de la educación y de la arquitectura. Con Oscar hicimos como 10 talleres previo a este. Y queridos amigos, Oscar es especialista en bioarquitectura, bioconstrucción y geometría sagrada aplicada a la arquitectura y las artes. Bienvenido, Oscar. Hola, hola, hola a todos, ahí ¿Cómo donde se estás? encuentren, siempre con temas que son de interés común, como lo es pues la arquitectura del nuevo tiempo, ¿no? Si algo Así tiene que es. cambiar es porque está evolucionando, y la arquitectura va a tomar el sitial que le corresponde. En este caso, nosotros los arquitectos somos medios pavos reales, ¿no? Pero ahora los pavos reales somos todos nosotros, porque todos nosotros vamos a co-crear la nueva arquitectura. Así que sintámonos con muchos colores, porque esos matices de los colores de nuestro servicio va a permitir que en conjunto el racimo de la arquitectura tenga pues la belleza que debería tener. Y esto incluye pues tantos aspectos importantes, que son 12. El que vamos a ver hoy día es el aspecto de las leyes universales aplicadas a la forma, o los fundamentos de la arquitectura universal, que es lo que involucra la arquitectura en cualquier lugar del universo, ¿no? Los códigos son los mismos, los códigos no se Entonces, inventan ni hoy se empezamos, diseñan. perdón la interrupción, empezamos con la primera parte, códigos universales. Sí, estos códigos universales se replican en cualquier rincón del universo, ¿no? Y para entender un poco los códigos universales, mi intención es, a los que estamos ya encaminados en este proceso de transformar la arquitectura que hemos hecho muchos años, va un recordatorio de lo que son las dimensiones, tanto para los que están iniciándose en contribuir en el presente y en el futuro inmediato, en el hoy, para apoyarnos en delegar aquello que debería continuar en las futuras generaciones. No es un esfuerzo de un grupo de ahora, sino es un esfuerzo de la raza humana para poder encaminarnos en esto que es tan prometedor, que es el nuevo tiempo, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco la temática que a mí me interesa para poder entender de qué se trata todo este proceso de, más que reaprender, yo diría recordar, ¿no? Es decir, nadie nace sin un know-how bajo el brazo, como los bebés que nacen con el pan bajo el brazo, nosotros nacemos con un know-how, ¿no? Y ese know-how, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? El know-how que tiene la hormiga arquitecta es porque tiene en su ADN la información para construir su nido, como el ADN de la abeja que tiene dentro las arquitectas, porque hay varios oficios en una colonia de abejas, tiene toda la información para hacer el panal, los materiales bioconstructivos, la mezcla apropiada con el agua, el lugar donde recoger los materiales, la estructuración propia, que es la geometría, el espacio entre las celdas, el tamaño de los hexágonos para que no se ahogue el huevecillo o la pequeña célula que tiene vida. Es decir, todos nacemos con ese know-how. La idea es recuperar como humanos ese principio activo, que son las leyes que están en nosotros ancladas sí o sí inevitablemente. Ahora, vamos a recorrer ese proceso un poco con lo que nos involucra en vida biológica, que son las dimensiones. Y vamos a iniciar por la primera dimensión, y para esto me permito compartir la pantalla con el vivo de... Ahí va. A ver, voy a poner en grande. Sí, ahí estamos. Ah, súper. Y Entonces, atentos, que sea estudiante, que seamos profesores, padres y madres de familia, esta información nos va a servir y mucho. Además que es precioso. el universo se inicia en una primera dimensión. La primera dimensión la podríamos denominar el punto. ¿Ok? Esta es la primera dimensión. El punto como dimensión contiene la totalidad. Imagínense ustedes a Dios en ese punto. Pero le llaman a Dios el gran agujero negro, ¿no? De donde estalló todo el principio activo de luz, sonido y forma. Pero esa sería la primera dimensión de manifestación. No porque no haya nada, sino porque todo está compactado en un solo punto. Ese es el uno, la unidad o la primera dimensión de conciencia, antes de su emanación, ¿no? Cuando ese punto empieza a emanarse, empieza a expandir a la periferia, ¿ok? Y se expande, y en cada halo que pueda manifestar a su alrededor, a esos halos, como capa de cebolla, se llaman dimensiones. Pero todo empieza con un punto, ¿ok? Ese punto, si lo graficamos
como algo activo y algo que brilla como un sol, se va a proyectar de un lugar a otro y sigue siendo el punto que se proyecta como una línea que trazamos en un papel. Esta continuidad de puntos me genera la transición entre la primera dimensión y la dimensión siguiente, que es la segunda. Entonces, en todo proceso dimensional existe una transición, ¿ok? Consideremos las líneas como transición para que varias líneas de esta transición me formen lo que denominamos ahora, y que la conocemos muy bien, que es la tercera dimensión, en este caso de conciencia geométrica, ¿no? Y esta conciencia geométrica es trina por ley también, así como nosotros somos pensamiento, emociones y actos. Esta triada geométrica son vértices, ¿ok? 3 vértices, 3 aristas, ¿ok? Y una forma que la genera al interior, que es las caras. Caras, vértices y aristas. Es una ley. En el macro y el microcosmos es una ley. Y la geometría tiene esas 3 estructuras de ley, ¿ok? Entonces, si yo cuento ya con una geometría primera, esta geometría sería el alfa. Y esta geometría sería el omega. ¿Ok? Entre estas dos geometrías, en la segunda dimensión, están todas las estructuras mórficas que corresponden a un proceso evolutivo de el triángulo que se convertiría en Dios, que sería el círculo. Ojo, estamos hablando de segunda dimensión. ¿Qué sucede si se le agregan elementos a esta estructura geométrica? Que lo vamos a hacer en tercera dimensión también, ¿no? Vamos a ir de a poco para entenderlo. Me encanta que esto sea lo más claro posible para tener los cimientos de lo que se viene. Va evolucionando y quiere ser círculo, es decir, tiene más área, ¿ok? Entre el alfa y el omega, el cuadrado tiene más área. Porque le hemos agregado un vértice más, ¿ok? Y si el cuadrado sigue evolucionando, voy a tener una geometría hermosa también, que es el hexágono. Voy acercándome al círculo. Ten en cuenta que no he puesto el pentágono. No sé si se han dado cuenta. ¿Por qué razón? Porque el pentágono no contribuye como el triángulo a llenar todo el espacio bidimensional hasta el infinito. ¿Por qué? Porque la infinitud es un atributo de la divinidad. Y esto es uno de 3 atributos de la divinidad. A nivel de formas es el triángulo. También lo es el hexágono. Llena todo el espacio bidimensional hasta el infinito. Y lo es también el cuadrado. ¿Ok? Estas 3 geometrías vendría a ser la triada, como ley también, de difundir o diseminar o expandir el espacio geométrico bidimensional hasta el infinito. No hay más, por eso es que no está acá el pentágono. Ustedes junten pentágonos y no van a poner llenar el espacio bidimensional. El pentágono pertenece al nivel de la tercera dimensión, allí donde aparece. Y vamos a ver la importancia que tiene el pentágono y por qué nosotros tenemos cabeza, tronco y extremidades con 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Somos un pentágono nosotros, ¿no? Y eso lo ejemplificó muy bien Da Vinci, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero el hexágono, lo que también se ve en tercera dimensión, el hexágono cuando se trunca, es decir, cuando el hexágono quiere ser esfera, libera las puntas, mal llamado truncamiento. Lo que pasa es que el hexágono respira geométricamente y quiere parecerse más a una esfera, a un círculo, perdón. Y el hexágono se convierte en un dodecágono. Las puntas se truncan y me genera el doble de aristas, ¿ok? Y eso lo convierte en un dodecágono. Entonces, esto también forma parte de las geometrías, ¿ok? Otra geometría más, para tener un poco claro, rapidito, todo lo que es el sistema de cómo va el alfa, el omega, en 2 dimensiones, creciendo en área, en proporción, en vértices, en aristas y en caras. Este sería el octógono. ¿Qué es el octógono? Es un cuadrado al cual, repito, mal llamado truncamiento. Lo que pasa es que el cuadrado quiere ser octógono para querer parecerse a Dios, o sea, está evolucionando geométricamente, ¿ok? El alfa y el omega de las geometrías son las que ustedes están viendo en este momento. No hay más patrones de las 2 dimensiones. Lo que existe son atributos de estas geometrías. Y vamos a ver en las estructuraciones que vamos a mencionarles rápidamente en este momento. Ahora, un gran alquimista de las 2 dimensiones lo que hace es hacer combinaciones. Un arquitecto estelar lo que hace es alquimia.
Un arquitecto estelar de la segunda dimensión, ¿qué hace? Combina los elementos fundamentales que les he mostrado, combinando triángulos con cuadrados. Esto no es diseño humano, es diseño divino. Nadie lo diseña, existe en la naturaleza. ¿Ok? Una alquimia más. Hexágonos con triángulos. De aquí sale la famosa estrella de David. Una alquimia más. Cuadrados con octógono. El octógono es un cuadrado evolucionado, como el típico Pokémon para los jóvenes que están escuchándome, ¿no? El cuadrado con su evolución. Es el mismo cuadrado, pero con las puntas truncadas o queriendo ser círculo. Acá está el famoso dodecágono, que es la evolución del hexágono, con un familiar que es el triángulo. El hexágono tiene 6 triángulos, o sea, son familias, ¿no? Y los acoples generalmente se dan por familiaridad en cuanto a las características propias de las geometrías. No puede haber acoples donde no haya familiaridad o armonía. Y esa armonía se da a través de lo que conocemos nosotros como las ciencias matemáticas. Números, formas, proporciones. Otra alquimia. Hexágono con cuadrados y triángulos. Nos podemos detener en cada una de ellas porque también tienen sus potenciales cada una de ellas. Un alquimista lo que hace es de ver el potencial de las herramientas de trabajo, que son los elementos, como el cocinero usa diferentes cosas de la granja para cocinar y tiene que conocer qué es picante, qué es salado, el tiempo de cocción, etc. Nosotros deberíamos conocer para trabajar en el universo de las 2 dimensiones, sobre todo para diseñar parques, jardines, terrazas, determinado tipo de texturas en cerámico, en lo que fuera. Y Oscar, de aquí, ¿cómo se va a la tercera dimensión? Y la última geometría es esta. ¿Quinta hay patrones? Aquí va. Y esta es la 13ª, perdón, esta es la 8ª geometría alquimizada, más las 3 dan 11 patrones en la 2D. No hay más. ¿Cómo nos vamos a la tercera dimensión? Nos vamos de la siguiente manera. ¿Ven ustedes lo que hay acá? Voy a tomar 2 geometrías. 4 triángulos queriendo evolucionar a una geometría, perdón, un tetraedro que contiene 4 triángulos quiere evolucionar a una geometría llamada tetraedro truncado. Yo diría un tetraedro que libera sus vértices para poder querer ser más parecido a una esfera. ¿Por qué? Porque este contiene más volumen, pero el fundamento de su estructuración es un tetraedro truncado. ¿Ok? Sin embargo, como las 3 geometrías que vimos en la 2D, en el universo de la 3D ya no hay 3, sino hay 5 geometrías. Y el 3 y el 5 pertenecen a la secuencia Fibonacci, es decir, la matemática siempre va a confirmar a la geometría. ¿Por qué razón? Porque el número, esa es la geometría, como el perfume es a la flor. Si yo escondo la geometría, el número desaparece, porque el número parte de ahí. Todas las ciencias matemáticas parten de la geometría. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros en secuencia creciente, y vamos a ordenarlos, que el alfa y el omega de los principios básicos de la tercera dimensión van de tetraedro, pasando por el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Este es el alfa y omega de los primeros principios activos de la geometría, para estructurar el espacio. Lo que hace un arquitecto no es construir casas. El arquitecto estelar lo que hace es estructurar el espacio en cualquier dimensión, tanto en el micro como en el macro. ¿Okay? Por eso que yo me atrevo a diseñar una ciudad como diseñar un juego pedagógico. Es lo mismo. En eso consiste estructurar el espacio desde la arquitectura, ¿no? Entonces, este es el fundamento y el ABC de las geometrías sagradas. Así como en la 2D hicimos combinaciones, ¿ok? En la 3D también estas 4 geometrías mutan y evolucionan a 13 geometrías más llamadas arquimedianos. Este es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Que parte del tetraedro. Y sus nombres científicos es tetraedro truncado. ¿Ok? Vamos a verlo uno a uno rapidito para poder ampliar la temática. Acá hay una más. Se le llama cuboctaedro. ¿Por qué se le llama cuboctaedro? Ojo, las geometrías sagradas son bien lógicas, porque el cubo y el octaedro, cuando se juntan haciendo alquimia, es decir, haciendo fusión geométrica, forman esta geometría. ¿Cómo lo vemos? Juntando un cubo
y un octaedro. La geometría resultante por esta intervención de fusión es el resultado de una alquimia, como cocinar. Mezclé estos dos productos geométricos, me genera este producto geométrico en su interior. Entonces, el cubo octaedro, ¿ok? Ahora, tenemos esta geometría que se llama el cubo truncado. ¿Qué es el cubo truncado? Es el cubo que ha liberado sus aristas ligeramente para formar esta geometría interesante, que sigue siendo un cubo, pero las geometrías, cada vez que se llegan a acercar a una esfera, logran ser cada vez más complejas. No porque sean mejores, sino que forman parte del abecedario de esta expansión del alfa, que es el tetraedro, al omega, que sería la esfera. ¿Ok? Y seguimos viendo geometrías. Y tenemos esta que está aquí, que es maravillosa. Bueno, en verdad todas son bellas, ¿no? Este es el famoso octaedro truncado. Es decir, si yo trunco a la pirámide de Egipto, es decir, libero sus vértices, como en la cúspide de la pirámide que tenía un pequeño prisma tetraédrico, genera esta geometría. Octaedro truncado, ¿ok? Y vamos viendo más rápidamente lo demás. Son sí, Oscar, de aquí vienen los 13 arquimedianos. Sí. Ahora la pregunta, ¿y cómo se pasa a la cuarta? Hay como unos 5 minutos. ¿Nos puede hablar de la cuarta dimensión? ¿Cómo se pasa después? Porque supongo que sigue, ¿no? Sí, los menciono rapidito. 1, 2, 3. Rombi cuboctaedro. Cuboctaedro romo. Impresionante. Icósido decaedro. Precioso. Seguimos. Cuboctaedro truncado. Seguimos. Dodecaedro truncado. Precioso. Todos son espectaculares. Esta es la más conocida de todas. El balón de fútbol. El fútbol. Llamado icosaedro truncado. ¿Ok? El rombicosi-dodecaedro. Este es hermoso. El dodecaedro romo. Ojo. Como pauta, en la segunda dimensión, este pentágono en la segunda dimensión es hexágono. Para que envuelva el espacio circular, el hexágono muta a un pentágono. Puede ser que el pentágono aparece en la tercera dimensión, porque es el que permite mutar. Es como el ingrediente de mutación. Permite mutar a la tercera dimensión. Sí, si no se quedaría plano. Si yo lo pongo, si a todos los pentágonos los pongo hexágonos, se convierte en el patrón de la 2D. Así de sencillo. Exacto. Es acá va otra geometría más. todo eso, Oscar? El último, que es el icosidodecaedro truncado, que vendría a ser prácticamente el dios de los poliedros, porque es el que más se parece a una esfera. Wow. ¿Okay? Después de este, ¿qué sigue? La esfera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace el cambio dimensional de estas geometrías? ¿O en qué consiste el cambio dimensional? En llevar a estas geometrías a la siguiente dimensión de conciencia geométrica, o a la mutación geométrica, donde el ingrediente, así como el ingrediente es mutar el pentágono al hexágono, acá el ingrediente es el movimiento, o la vibración, o el cambio frecuencial, que hace que esto, cual Tesseract, que tiene un cubo dentro de un cubo, y sale hacia afuera y se mete hacia adentro, ya el movimiento vibracional es lo que genera el cambio vibracional de una estructura diferente. Por ejemplo, vamos a hacer de una manera muy sencilla, muy sencilla. El tetraedro individual no está haciendo alquimia. Hagamos la alquimia en la cuarta dimensión, o sea, que esto se mueve en el espacio en espiral, como lo hace la luz, como hacen los planetas, las galaxias, todas las galaxias avanzan en espiral, nada avanza en línea recta, porque todas están girando en torno a un núcleo. Por lo tanto, cualquier giro hace que esto ya se convierta en un sendero en espiral, como la luz o la información por fibra óptica, que es la luz viajando en espiral, que es la manera más rápida como llevar la luz de un lugar a otro, ya no a través de un cable de cobre, ¿no? Entonces, si este tetraedro hago que viaje en el espacio en acoples coherentes, lo que voy a generar es lo siguiente, y es maravilloso porque esto también lo hace la luz.
al ser en otro contexto, confirmamos la ley. Miren. Este es una espiral hecha con acoples tetraédricos. Por lo tanto, esto es el fundamento del ADN. Para que pueda llegar información e ir de un lugar a otro, como si fuera un camino sináptico neuronal, que también es geométrico. Entonces, esto ya sería la sombra del árbol. Si el árbol es la cuarta dimensión, esta sería la sombra de la cuarta dimensión. Un movimiento que se induce en la 3D. Pero si no hay movimiento, no se puede generar la frecuencia para la siguiente dimensión. Y esto ocurre a nivel energético. Si nosotros no aceleramos los giros acostumbrados en la 3D de nuestros chakras y no le damos un nuevo giro a los chakras, no podríamos generar el potencial energético para que ellos trabajen en un cuerpo de luz de la cuarta o quinta dimensión. Todo el asunto evolutivo es un asunto energético. Y para poder hacer un cambio dimensional, necesitamos nosotros un potencial inductor. Faraday, me encanta Faraday, porque Faraday dice, ¿usted inventó la luz? No, la luz siempre estaba ahí. Lo que hice yo es un proceso de inducción, mover mecánicamente un conductor eléctrico con un imán. Y este movimiento contrarrotatorio genera, ¿qué cosa? Un spin de energía que después lo decanta en una bombilla de luz al vacío, ¿no? Sí, querido Oscar, vamos a cerrar este bloque. Si quiere poner la cámara sí, para verte, tengo una pregunta vamos para a vernos. Vamos a vernos. Sí, bueno, es divertido hacer este paseo dimensional. Hemos hecho a la volada de la conciencia que puede observarlo todo. La gente nos va a preguntar prácticamente cómo sería el inductor para nosotros para poder esos cambios de conciencia y de... Les doy una clave. A nivel de la personalidad que quiere mejorar o quiere transformarse, una de las cosas que se acostumbra a hacer es imitar estado de conciencia. Pero para imitar estado de conciencia tienes que tener inductor para ese estado de conciencia. Ese inductor son emociones. Si no, no genera. Entonces, es como los enamorados, es muy importante las emociones, porque sin ellas no hay inducción. No hay inducción. ¡Wow! Esa es la clave. Bien, profesores, papás y mamás. Ahora, esta palabrita funciona tanto, como portal. Funciona tanto a nivel psicológico como a nivel de hacer arquitectura. En arquitectura también hay inductores. A ver. Esos inductores se llaman, en arquitectura se llaman artificios. Ese que te lleva a hacer una nueva arquitectura. ¿Ok? Por ejemplo, Oscar. En arquitectura. Estoy apuntando. Un ejemplo de emociones para nosotros en arquitectura, ¿qué podría ser, por ejemplo? Por ejemplo, a mí me dicen, y lo vamos a ver en el segundo bloque, a mí me dicen, Oscar, necesito un domo geodésico. Ya. Pero los domos geodésicos son esferas, de tal manera que si yo hago un domo geodésico de 5 metros de diámetro, la altura va a ser de, ¿cuánto? De 12 metros y medio, porque es la mitad de una esfera. Lo vamos a ver en maquetas. Ya. Entonces, pero el cliente me dice, Oscar, pero yo quiero un domo geodésico de 5 metros de ancho, pero que de altura tenga el doble. Y me rompe la cabeza, porque eso, entre comillas, en la 3D no es posible. ¿Puede ser inductor? Es el mecanismo que me sugiere en mi proceso de sinapsis múltiple construir, por ser alquimista, algo que se puede hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Fabriqué, ahora ya los utilizo, domos híbridos. Porque un cliente me indujo a construir algo que no se puede hacer. Y hoy día existen los domos híbridos. Lo vamos a ver en la segunda parte. Súper. ¿Okay? Muchísimas gracias y atentos, vamos a ir con un segundo bloque, obviamente. Y muchas gracias, Oscar, por tu tiempo y tu generosidad. Nos vemos pronto. Gracias.